Los sistemas educativos del mundo son la expresión máxima de una de las contradicciones más polémicas en el ámbito cultural, social y político, puesto que por un lado es uno de los mecanismos de reproducción de la cultura dominante que se identifica con la ideología de los grupos que subyugan a las clases subalternas, y por el otro es concebido como el factor fundamental para generar cambios que transformen radicalmente la sociedad. Conservadurismo y subversión son los extremos de un continuo donde se mueven pendularmente instituciones, docentes y decisores escolares. Para entender a cabalidad esta paradoja hay que pensar primeramente la relación entre cultura e ideología en las sociedades capitalistas. Y en segundo término, desmontar todas y cada una de las narrativas, representaciones y prácticas que refuerzan y perpetúan las diversas opresiones que se materializan individual y colectivamente en todos los estratos sociales. Al abordar el tema del lenguaje, la escuela crea y cae en su propia trampa por no identificar la ideología que se esconde tras la fachada de la cultura escrita. Al no hacerlo, se convierte en multiplicador de lo que se denomina el imperialismo cultural de la escritura, una categoría creada y desarrollada en el libro Conciencia del Lector, a partir de una de las 5 tipologías de opresión propuestas por la investigadora Iris Young en su obra Justicia y Políticas de la Diferencia. El imperialismo cultural de la escritura se manifiesta cuando en la sociedad letrada se universalizan la experiencia y la cultura de un grupo lectoescritural dominante y privilegiado, y se imponen como norma general para el resto de los sectores subalternos, inclusive para quienes son estigmatizados como diferentes y señalados como los otros. Como consecuencia de este proceso, los productos materiales y simbólicos de la comunidad escrituralmente favorecida se propagan a los demás estratos, favoreciendo la instauración de las vivencias, los valores, las representaciones, las aspiraciones, los logros, las miradas y las interpretaciones del primer grupo. Sin que las clases subalternas lo noten, la élite letrada proyecta su particular cultura como representativa de todas las comunidades discursivas que conforman el universo lector. Conviene entonces comenzar a problematizar los metarrelatos que se han instituido en el sistema educativo en torno al aprendizaje de la lengua y por ende su enseñanza y práctica. Una serie de interrogantes es necesaria para emprender la deconstrucción de currículos, planes y programas sustentados. Todas las preguntas deberían dirigirse sin complacencia a cada nivel de acción y reflexión, pues no es un secreto que en Venezuela, como le expresa Gregorio Pérez Almeida en la introducción del educador neocolonizado de Luis Antonio Bigot, no hay gremio más reaccionario y represivo que el docente. Lamentablemente, la escuela se ha adueñado del lenguaje escrito y lo ha desnaturalizado mediante la transposición didáctica, convirtiéndolo en un objeto de su propiedad y en un instrumento para la promoción académica sin trascendencia social. La oralidad ha sido desplazada y desvalorizado su poder dialógico. La falta de cuestionamiento de los contenidos de los textos oficiales, el acento puesto en la copia y la reproducción del saber, la escasa capacidad para desmitificar y reescribir el contenido y la información recibida, y las limitadas formas de creación, rehechura y participación en las actividades de intercambio relacionadas con el lenguaje y la escritura, han originado una realidad material y simbólica dentro de las instituciones educativas muy difícil de desarticular y transformar. A tal extremo que valdría la pena aclarar si la escuela es el mejor espacio para aprender a leer y escribir con conciencia,
y para qué asume la tarea de alfabetizar. Las escuelas deberían transformarse en escenarios de lectura voluntaria, consciente, reflexiva, creativa y transformadora. Sin embargo, en sus intentos no ha podido superar su actitud imperativa. De la orden "tienes que leer" ha pasado al mandato "debe gustarte leer". La lectura instrumental, utilitaria, obligada, sigue siendo la que más se asocia con la escolaridad y por ende la más frecuente. Por eso es urgente el diseño y ejecución de estrategias de mediación dirigidas al aprendizaje, la continuidad, el fortalecimiento y la consolidación de la práctica lectora, no solo para elevar los índices de lectura y mejorar el rendimiento académico, sino trascender como acción y función social, cultural y política. Una vía se presenta en este encuentro para lograrlo. 4 propuestas que han de ser consideradas desde un enfoque político que se oponga al imperio cultural de la escritura. La primera, la construcción de una contracultura lectoescritora que reivindique la confrontación texto con texto, que fomente la praxis revolucionaria dentro de las comunidades discursivas de los estudiantes y sus familias, que restituya el carácter dialógico de la oralidad y lo convierta en un signo de resistencia, lucha y síntesis cultural, y que legitime todo texto escrito que se introduzca en la escuela mediante la lectura crítica y en colectivo de su discurso. La segunda, la formación de lectoras y lectores como sujetos políticos y de maestras y maestros como mediadores de cultura. Para ello, debe superarse la condición de docentes y estudiantes como sujetos lectores pasivos, inmersos en las dimensiones básicas del acto de leer. Es decir, vencer las visiones que restringen la lectura a una mera actividad o hábito que genera gusto o aversión, o una simple experiencia ligada a la emoción que puede conformar, transformar o deformar. Asimismo, maestras y maestros han de comprender su función como mediadores de cultura y su rol dentro del entramado de relaciones dinámicas de diversa complejidad entre las condiciones fundamentales de la sociedad y la armazón que se construye sobre estas. No se olvide que el sistema educativo es factor principal en el desarrollo y la consolidación de la producción y reproducción de la vida real. Las personas que ejercen la docencia, en su mayoría, no sienten afición por leer. Lo hacen de manera ingenua o como práctica instrumental. Y ese modelo es ofrecido inconscientemente a los educandos a través de una mediación cultural que termina generando plusvalía ideológica. Es imperativo hacerse un sujeto lector ávido, consecuente y crítico. Nadie puede enseñar lo que no sabe, ni formar a otro desde lo que no se es. La tercera, la disposición de una colección de documentos escritos multimodales que desafíe la visión escolarizada de la lectura, las restricciones de estos espacios como centros de recursos para el aprendizaje y otorgue una dimensión política a los textos relacionada con la transformación social y el ejercicio de derechos individuales y colectivos. Por último, el fomento de la participación en aquellos ámbitos donde se desarrollan prácticas específicas de mediación con los textos escritos. Tradicionalmente, la lectura se ha entendido
como una asignatura escolar que puede enseñarse a través de un conjunto de procedimientos de repetición y memorización que dan por resultado la creación de un hábito. Como consecuencia, se apuesta por una enseñanza programada de la lectura, que paradójicamente desnaturaliza el lenguaje y la práctica lectora, los descontextualiza y domestica la escritura, restándole su poder emancipatorio. Para construir la contracultura lectoescritora hay que desarrollar proyectos fundamentados en prácticas sociales de la lectura y la escritura. Asumir la lectura como un proceso mediante el cual los seres humanos se apropian de los contenidos y sentidos de la realidad que han sido registrados en la escritura, y conocer y aplicar los mecanismos que intervienen en el acto de leer, en ambientes donde cultura y lenguaje son los factores críticos. Para finalizar, debe tenerse siempre presente que para formar un lector con conciencia hay que desarrollar una conciencia de lector, sabiendo que ésta presupone un contexto social donde se produce y manifiesta. Tiene un carácter político e histórico que se constituye como elemento de rebeldía y lucha contra el imperialismo cultural de la escritura. Busca subvertir el orden social establecido por quienes detentan el poder material y simbólico en la cultura escrita dominante. Obliga a la revisión constante de los discursos que son recibidos y emitidos en los intercambios dialógicos, para identificarlos, desmontarlos y ofrecerlos como testimonio de aprendizaje y transformación. Gana fuerza y legitimidad en el intercambio dialógico que se promueve en el seno de las comunidades discursivas. Remonta las tesis de la lectura recreativa y la lectura literaria, colocando en primer orden el acto de leer con criticidad cualquier texto escrito. No puede desligarse del sujeto que lee, porque toda lectura es relativa, aunque la misma surja de y recaiga sobre un mundo objetal constantemente intervenido por la subjetividad. Y es un aprendizaje que se materializa en la interacción social. Para la conciencia del lector que sufre la desigualdad y la injusticia, la transformación de esta sociedad es impostergable.